Voy a comenzar. Listo, ya empezamos entonces. Bueno, Bueno, ahí ven mi pantalla. Sí, señora. Listo. Bueno, entonces, para los que no me conocen, mi nombre es Jimena Cerú, yo soy residente de segundo año de ICESI y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que me propuso el doctor Rosero, que es el manejo endovascular del vasoespasmo en los pacientes con hemorragia subaracnoidea. En este caso, pues vamos a hablar de la hemorragia subaracnoidea aneurismática. Y pues para el desarrollo de este tema vamos a hablar pues un poco de la fisiopatología, pues algo muy corto del vasoespasmo, vamos a hablar de las técnicas, bueno, las indicaciones que tenemos para el manejo endovascular, qué técnicas tenemos y qué medicamentos podemos emplear para el manejo endovascular de esta patología. Es una forma muy frecuente y devastadora de accidente cerebrovascular. Va a comprometer aproximadamente a 30.000 habitantes por año en países como Estados Unidos y va a afectar aproximadamente al 2% de la población mundial. El vasoespasmo es una de las complicaciones más temidas de esta patología y a pesar pues de que se han hecho múltiples avances en su estudio, tanto fisiopatológico como en el manejo, pues continúa siendo una de las causas principales de muerte y discapacidad en los pacientes con hemorragia subaracnoidea. Más o menos el 7% de los pacientes que llegan a un centro de salud por una cefalea severa, que se supone que podría ser por una hemorragia subaracnoidea, van a fallecer secundarios al vasoespasmo y otro 7% va a presentar discapacidades severas secundarias pues a esta condición del vasoespasmo. Entonces, ¿cómo se produce? Pues sí, algo un poco de la fisiopatología. El vasoespasmo se va a producir por la colección de estos productos de la degradación de la hemoglobina pues secundarios al sangrado, y estos productos de la hemoglobina van a permanecer en contacto con las paredes de los vasos cerebrales, lo que va a hacer que se induzca un estrechamiento de la luz del vaso, y esto pues va a comprometer en últimas el flujo sanguíneo cerebral y su oxigenación. El vasoespasmo puede resultar en secuelas muy importantes, secuelas isquémicas, y se puede manifestar clínicamente, que esto pues ya consideraría el conjunto de lo que vamos a llamar el déficit neurológico tardío. Entonces, ¿cómo se puede manifestar? Puede ser silente, ser solamente un vasoespasmo imaginológico, pero clínico, y se puede manifestar con confusión, disminución del nivel de conciencia en el paciente, alteraciones ya focales como alteraciones motoras, alteraciones del lenguaje. Se puede presentar con elevación de las cifras tensionales, empeoramiento de una cefalea que normalmente pues, pueden presentar estos pacientes de hemorragia subaracnoidea. Y como mencionamos, todo este conjunto de síntomas asociados pues, al estrechamiento en imágenes de estos vasos es lo que conocemos como el déficit neurológico tardío. Entonces, el diagnóstico de vasoespasmo cerebral pues, se va a basar principalmente en el diagnóstico o en los cambios angiográficos y en los cambios neurológicos clínicos. Más o menos el 70% de los pacientes van a presentar vasoespasmo angiográfico, pero no todos los pacientes que presentan vasoespasmo angiográfico van a... De esos pacientes, un 20 o un 30% van a presentar una manifestación clínica, que sería pues el déficit neurológico tardío. La terapia que tenemos pues actualmente para la prevención y para el manejo de vasoespasmo incluye pues muchas medidas médicas, entre ellos pues la inducción de hipertensión, hipervolemia, lo que antes conocíamos como la triple H, que pues se ha venido abandonando, pero pues han quedado algunos métodos o pues algunas implicaciones clínicas que pues aún se emplean. También de canales de calcio, el drenaje de líquido cefalorraquídeo, que se ha venido estudiando bastante en los últimos años, ya sea por catéteres lumbares o por derivaciones ventriculares. Sin embargo, cuando el vasoespasmo pues, es refractario a todo este manejo médico óptimo que le vamos a ofrecer al paciente, las terapias endovasculares se empiezan a considerar, y entre estas terapias pues vamos a tener la angioplastia con balón, la infusión intraarterial de agentes vasodilatadores o una combinación de estas pues, dos modalidades. Un poco, pues hablando de historia, el vasoespasmo, perdón, angiográfico secundario, pues hemorragia subaracnoidea aneurismática, fue descrito por primera vez
en cuenta en un trabajo que fue publicado por Reid y Johnson, ya el reconocimiento de que el vasoespasmo jugaba un papel crucial en los resultados de estos pacientes con hemorragia subaracnoidea se documentó en una serie muy grande que se publicó en 1976. Aquí pues hay un fragmento de ese texto, un fragmento de ese texto publicado en el 76, donde pues aquí pues veíamos ese vasoespasmo y las repercusiones clínicas que tenía el grado del vasoespasmo en estos pacientes, que fue lo que se denominó pues el déficit neurológico tardío. Ya para 1980, Fisher publicó un estudio que fue clave pues para el manejo de la hemorragia subaracnoidea, que pues estableció el sistema de clasificación que hoy conocemos para predecir el riesgo de isquemia cerebral tardía y de vasoespasmo en estos pacientes, dependiendo de las características en imágenes. Y en todos los años subsiguientes, pues después de estas publicaciones, se han pues implementado y han surgido estrategias más novedosas el manejo de esta patología y finalmente se incluyó el uso de procedimientos endovasculares para el manejo del vasoespasmo refractario. Eso fue más o menos pues en 1900 y de aquí pues en adelante. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico del vasoespasmo? Pues hay múltiples modalidades en las cuales lo podemos hacer. Vamos a ir hablando una por una y vamos a mirar por qué son importantes. Entonces, para realizar un adecuado diagnóstico, pues primero tenemos que diferenciar el vasoespasmo clínico del vasoespasmo radiológico porque son dos entidades que aunque están asociadas digamos, con la misma fisiopatología, pues son dos cosas muy distintas y tienen unas implicaciones clínicas distintas en el paciente. Entonces, la valoración del vasoespasmo por imágenes, vamos a incluir inicialmente ciertas modalidades de estudios imaginológicos, principalmente para descartar otras patologías, la presencia efectivamente que el paciente sí tenga un vasoespasmo y tercero para evaluar cuál es la severidad de ese vasoespasmo. Entonces, entre todas estas modalidades de imágenes que se pueden emplear en pacientes que presentan un déficit neurológico agudo y que están en el contexto de una hemorragia subaracnoidea, pues tenemos el Doppler transcraneal, que va a ser muy importante y pues que ha ganado pues mucho campo, pues por lo que es fácil de conseguir o pues de tener. La tomografía por emisión de positrones, el SPECT, los estudios de perfusión, la angioresonancia, la perfusión por resonancia magnética, la tomografía de cráneo simple que también va a jugar un papel muy importante, la angiotomografía, TAC por perfusión y la angiografía convencional. Entonces, en la mayoría de los centros de salud, cuando un paciente tiene hemorragia subaracnoidea y se nos presenta con un deterioro neurológico agudo y estamos sospechando que tenga una isquemia cerebral tardía, el primer estudio que generalmente vamos a realizar es un TAC de cráneo simple. ¿Y por qué? Pues porque este puede descartar fácilmente otras causas de deterioro neurológico. Entonces vamos a descartar hidrocefalia, que es muy común que se presenten en estos pacientes, principalmente en los pacientes que tienen el sangrado con drenaje al sistema ventricular y pues puede ser una causa del déficit neurológico. Entonces con un TAC de cráneo simple podemos también vamos a descartar el resangrado, que también pues es muy importante en el contexto de estos pacientes y más en los pacientes que tienen un paciente que tenga densidades en un territorio vascular que pueden sugerir que haya un infarto ya establecido y esto va a ser muy importante incluso para considerar la terapia endovascular pues más adelante. Por otro lado, pues otro de los estudios que se emplean es el Doppler transcraneal, muy importante, ampliamente empleado, pues porque es fácilmente disponible, se puede hacer pues, al lado del paciente, en la cama del paciente y es un estudio no invasivo. Los resultados que encontramos en este Doppler transcraneal tienen una buena correlación con los hallazgos angiográficos. Esto pues cuando el vaso se isona de manera adecuada y la sensibilidad del Doppler transcraneal pues va a depender del vaso afectado y del grado del vasoespasmo. Entonces, para el grandes como la arteria carótida interna, principalmente en su porción supraclinoidea y de las arterias cerebrales medias y anteriores, pues tiene una alta sensibilidad. Sin embargo, pues este tipo de estudio tiene pues algunas desventajas. Primero que es operador dependiente, tiene inhabilidad para los estudios de vasos más distales, más pequeños y que pues, se puede ver limitado cuando no tenemos una adecuada ventana acústica pues, para el estudio y para poder documentar pues, el vasoespasmo con el Doppler. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, vemos aquí un paciente que tenía una hemorragia subaracnoidea Fisher 3. Esto fue pues por una ruptura en aneurisma de comunicante anterior que se llevó a clipaje. Entonces, aquí en esta imagen podemos ver el TAC inicial
de ese paciente que tiene pues un defecto en el llenado aquí en la fisura interhemisférica anterior, que era pues sugestivo de un aneurisma, que efectivamente se confirmó aquí con esta angiografía, que confirmaba pues la presencia. Estas imágenes, podemos ver este paciente presentó más o menos al día 6 un deterioro del estado de conciencia, se le hizo este en evidencia de aumento de velocidades en la arteria cerebral media derecha, sugestivas de vasoespasmo, estaba en el rango de vasoespasmo. Cuando llevaba angiografía, pues, efectivamente se veía que había una correlación con ese vasoespasmo que se identificó en el Doppler con pues los hallazgos en esta angiografía de la arteria de la carótida interna y de la porción proximal de la arteria cerebral media. Entonces, paso que se trate, dependiendo si es de la circulación anterior o de la circulación posterior, de los vasos que pues más frecuentemente se estudian, por ejemplo, está la arteria cerebral media y hay unos valores que ya se han documentado de las velocidades medias y de la relación pues entre los vasos que nos va a dar el índice de Linderman. Entonces aquí vemos que los valores por encima van a correlacionar con un vasoespasmo moderado, mientras que los valores por mayores de 200, por encima de 200, perdón, se van a correlacionar con un vasoespasmo severo. Ya los valores cambian pues para la circulación posterior, en este caso pues de la arteria basilar, con valores mayores de 70 que indican un vasoespasmo leve, mientras que valores por encima de 85 pues ya nos indican un vasoespasmo moderado a severo. Entonces, se han utilizado también otras modalidades como la resonancia magnética, hablamos pues que también se podía utilizar la angioresonancia, el PET, el SPECT, el TAC como con perfusión, todos estos para valorar la vasculatura cerebral y la perfusión cerebral. Sin embargo, estas técnicas pues no están disponibles en todas las instituciones. Van a requerir pues que el paciente se quede quieto durante el estudio y pues por eso digamos que no eran tan usadas antes, pero ahorita con los últimos años pues y todo el desarrollo de la tecnología se han empezado a utilizar específicamente este tipo de que pues ha hecho que se haga una combinación entre el angiotac y la perfusión, y esta es una herramienta que se ha utilizado y que ha sido muy importante para el manejo de pacientes con sospecha de vasoespasmo y que se han disminuido pues los tiempos de realización del estudio, o sea, ya ahora esta es una técnica fácil, rápida y que es práctica para los pacientes que tenemos en la UCI que por lo general pues son, pues no. Entonces, este TAC con perfusión tiene una especificidad muy alta, hasta el 98% para detectar vasoespasmo severo y tiene una muy buena correlación con la angiografía. Sin embargo, pues va a tener una sensibilidad más baja cuando el vasoespasmo es moderado o leve, de aproximadamente el 57 al 85%. ¿Por qué nos sirve? Porque cuando hacemos el angiotac con mapas de perfusión, estos nos permiten detectar cambios muy tempranos en la autorregulación cerebral, en estos procesos de isquemia, y vamos a definir tres patrones. Voy a hablar de estos tres patrones en los mapas de perfusión porque esto va a ser un flujo. ¿Me escuchan? Es que... ¿Aló? A mí se me perdió por un momento. Sí, 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 señor, pero ya me escuchan bien. Sí, ya. Disculpe, yo hago un pregunta. Bueno, entonces estamos... ¿Han escuchado bien la conferencia? ¿Todos lo han escuchado bien o a rato se corta? Que yo pensé que a rato se corta. Sí. Entonces no es mi señal acá, pues yo estaba preocupado que era, yo me movía de un lado a otro por el apartamento, pero entonces es como la señal de Jimena, quizás. El día, ay Dios, pero ya aquí me escuchan bien, ¿cierto? Sí, allí se te escucha bien, pero lo que dice el doctor es cierto, estaba un poco intermitente.
Bueno, pues si se pone intermitente me avisan y miramos a ver si de pronto me cambio de sitio. Bueno, Listo. entonces pues voy a continuar. Estábamos hablando de que pues el angiotac con perfusión es otra de las herramientas muy importantes en estos pacientes que estamos sospechando vasoespasmo. Y aquí entonces vamos a definir tres patrones que podemos tener en estos pacientes que ya pues tenemos que van a tener un vasoespasmo, pero vamos a mirar los mapas de perfusión y esto va a ser muy importante para definir qué pacientes pues van a ser candidatos a manejo endovascular, incluso va a guiar el manejo médico. Entonces, uno de los patrones y el primero que vamos a tener es un paciente que tiene un aumento en el tiempo de tránsito medio y de tiempo al pico, pero que va a tener un flujo normal y un volumen de flujo que está o normal o ligeramente aumentado. Esto nos por la autorregulación cerebral, ¿sí? Esto puede ser, digamos, el primer escenario. El segundo escenario es un paciente que tiene un aumento del tránsito al pico, pero que tiene una disminución del flujo, sin embargo, tiene un volumen normal o ligeramente incrementado. Esto también nos indica que hay una anormalidad en la perfusión con una isquemia cerebral que es reversible. Los primeros dos escenarios son los pacientes que en el contexto pues, y con las indicaciones específicas podrían ser candidatos a una terapia. Por ejemplo, un aneurisma comunicante anterior, esta paciente debuta en su evolución con una en los miembros inferiores y en el miembro inferior y en el miembro superior izquierdo al día 8 más o menos y se evidencia pues ya en la tomografía estas pequeñas hipodensidades en la distribución del territorio de la arteria cerebral media y se veía un vasoespasmo severo incluso pues ya en este angiotac en la distribución de las arterias carótidas internas supraclinoideas y también de la arteria basilar. En los mapas de perfusión entonces que encontramos una prolongación del tiempo de tránsito medio en el flujo cerebral, sin embargo el volumen en este paciente estaba conservado. Esto entonces pues nos indica que este paciente estaba pues en el tipo 2, digamos como en la modalidad 2 de los mapas de perfusión y por esta razón se pudo llevar a un manejo de terapia endovascular y efectivamente lo que encontraron en la angiografía es que tenía un vasoespasmo severo de la arteria carótida interna, de la arteria cerebral anterior y también de la arteria cerebral media. Entonces aquí vemos cómo se correlacionan este angiotag, estos mapas de perfusión con lo que encontramos en la angiografía. Y ya por último, digamos, el tercer escenario que podemos tener en cuanto a los mapas de perfusión en estos pacientes es un paciente que tiene un aumento en el tiempo de tránsito medio, un aumento del tiempo al pico, con una disminución en el flujo, pero también una reducción en el volumen, con una isquemia cerebral irreversible. Y estos son los pacientes que en caso tal de que se esté pensando hacer una terapia endovascular, pues ya tienen una isquemia pues que no es recuperable y que los riesgos de una terapia endovascular pues van a aumentar respecto pues, a los beneficios. Entonces, por ejemplo, este también es otro caso, un paciente con hemorragia subaracnoidea con un aneurisma de la pica que fue tratado endovascularmente. Posteriormente, el paciente presenta somnolencia, una hemiparesia derecha y se realiza una tomografía con unos mapas de perfusión que muestran un aumento en los tiempos de tránsito medio, con una disminución en el flujo cerebral y tenía varias, pues digamos, modalidades áreas que tenían unas áreas de penumbra con unas áreas que ya mostraban una isquemia irreversible. Por esa razón que ya tenía pues unas áreas de isquemia irreversible, pues se discutió, digamos, para mirar a ver si era candidato o no a terapia endovascular, pero tenía una modalidad tipo 2 en los mapas de perfusión en algunas áreas y por eso se definió hacer una angiografía. Efectivamente, en la geografía pues se evidenció que tenía un vasoespasmo severo de la carótida interna supraclinoidea, de M1 bilateral, de A1 del lado izquierdo, e incluso también en la circulación posterior ya tenía vasoespasmo de la basilar y del segmento pues, B4 de la vertebral. Entonces, por estas razones, estos patrones de isquemia, estos patrones pues son importantes porque nos pueden guiar y predecir y nos indicaron no la realización de una angiografía para manejo endovascular o para manejo médico. Sin embargo, pues estas técnicas tienen algunas limitaciones, ¿sí? Incluyen pues el efecto de los artefactos metálicos como los coils, los clips que utilizamos para el manejo de los aneurismas, que puede haber pues una alteración en el tiempo de infusión del polo de contraste y por eso se pueden alterar los mapas de perfusión y que en algunas ocasiones pues tenemos un rango restringido del cubrimiento de esos mapas de perfusión. Bueno, ya por último, pues en cuanto al diagnóstico
diagnóstico. La angiografía con sustracción digital es el gold estándar para el diagnóstico del vasoespasmo y en esta angiografía incluso se puede clasificar el grado del vasoespasmo según pues algunas clasificaciones. Han salido varios tipos de clasificaciones, pero digamos que la más ampliamente empleada es la de Castle y colaboradores, en donde se pueden clasificar como leve cuando el vasoespasmo es menor del 25%, moderado si es del 25 al 50% y severo ya cuando es más del 50%. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo principal del manejo endovascular? Pues no solamente diagnosticar el vasoespasmo, sino que también es una oportunidad de tratar Se me fue dos técnicas. señal. Primero, ¿A ustedes también se les fue la señal? Sí, Sí, también. sí, también se fue. El sonido. Yo creo que es exceso de pago. Eso, yo también. segundo, me voy a cambiar de lugar, denme un segundito. La conferencia está lindísima, pero con eso pues se nos... Alberto, tú te agarraste el libro. ¿Tienes el libro en papel? sí, claro, Orlando. ¿Quiere uno? Sí, a tenerlo aquí. Sí, porque el otro se Bueno. pierde. Ahora hablamos. Yo se lo consigo. Que siga así, Jimena. Listo, yo creo que aquí ya se escucha un poco mejor, Yo se lo ¿cierto? consigo. Ya me escuchan acá mejor, ¿cierto? Adelante. Listo. Bueno, entonces estábamos hablando de la angiografía con sustracción digital como el gol estándar, que la podíamos clasificar el vasoespasmo como leve, moderado, severo, pues dependiendo de los hallazgos en el manejo, pues en la angiografía. Y pues estábamos diciendo que pues el objetivo del manejo endovascular pues no solo era el diagnóstico, sino que era una oportunidad de tratamiento, buscando pues aumentar el flujo sanguíneo cerebral y previniendo que el paciente pues se haga un infarto, una isquemia que ya sea pues irreversible. Entonces, para el manejo endovascular del vasoespasmo vamos a involucrar, digamos, dos técnicas: la dilatación mecánica de las arterias estenóticas con uso de balones inflables o por la administración intraarterial de medicamentos vasodilatadores, de los cuales pues disponemos de varios. Entonces, vamos a hablar ahora un poco sobre las indicaciones del manejo endovascular. Es subaracnoidea neurológico. Tiene una terapia médica máxima y no es efectiva, entonces debemos considerar ya la terapia endovascular, pero vamos a tener en cuenta unas indicaciones específicas. Primero, el paciente debe tener un déficit neurológico que sea súbito, que no esté asociado a otras causas. O sea, ya tuvimos que haber descartado la hidrocefalia, como vimos, ya tuvimos que haber descartado un resangrado, ya tuvimos que haber descartado pues que tenga otras cosas que nos puedan generar ese déficit neurológico y que no sean pues vasoespasmo. Segundo, tenemos que haber descartado que no haya un infarto cerebral ya establecido en la tomografía, porque ya vimos que si el infarto ya está establecido, pues la terapia endovascular no, pues no va a tener un beneficio adicional para el paciente y por lo contrario pues va a presentar pues mayores riesgos asociados al procedimiento. Tercero, pues el déficit de este paciente debe ser persistente a pesar del manejo médico óptimo. Si el manejo médico no está óptimo, pues primero se debe optimizar el manejo médico antes de pensar en la terapia endovascular. Esto pues en la mayoría de los casos. Y por último, que cuando hagamos la angiografía ya decidimos llevar el paciente en angiografía y vemos pues evaluamos el vasoespasmo, este vasoespasmo debe ser en una distribución que pueda explicar el déficit neurológico que tiene el paciente, porque si no lo explica, pues evidentemente esta no va a ser la causa del déficit neurológico. Entonces, teniendo en cuenta el tipo de intervención que vamos a hacer, como dijimos, podemos tener una angioplastia transluminar angioplastia transluminar intracraneal va a ofrecer efectos de vasodilatación inmediatos y que son duraderos. Sin embargo, pues puede tener algunas complicaciones que están pues asociadas con el procedimiento, por ejemplo, la ruptura del vaso, se puede generar una disección arterial o una perforación del vaso, puede generar tromboembolismos distales o puede generar lesión por repercusión y sangrado de las aneurismas cuando no están asegurados principalmente. Por todas estas razones y todos estos riesgos,
Este pues, tipo de terapia se va a reservar para casos de vasoespasmo que son severos y que van a involucrar arterias que son grandes o arterias pues, proximales. Ya vamos a hablar más adelante un poco más acerca de esta técnica. Por otro lado, la terapia de infusión intraarterial es muy segura, es, digamos, técnicamente un poco más simple que el balón y puede ser efectiva en pacientes que tienen un vasoespasmo menos severo y más distal. De estas terapias, pues las primeras que se han estudiado y las que vamos a ir mencionando pues a lo largo de la charla, vamos a hablar de todos los medicamentos pues que tenemos disponibles y por último vamos a hablar pues de la angioplastia con balón. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando ya dijimos, bueno, mi paciente sí tiene un vasoespasmo, mi paciente sí tiene los criterios o las indicaciones para llevarlo a un procedimiento endovascular, entonces ahora hago la angiografía diagnóstica y tengo que tener en cuenta ciertas cosas para prepararme para hacer el procedimiento como tal. Entonces, para la preparación de la terapia endovascular, entonces tenemos que incluir la valoración clínica del paciente. ¿Cómo está el paciente? Tenemos que evaluar las Perdón, ¿ustedes escuchan a Jimena? No, Sí, ya se doctor, me fue porque otra vez que internet. Se fue, sí. Hace rato vengo con problemas, no escucho, se corta, se va, viene, se va. No, Sí, no. claro, es mi internet, no sé qué pasa. Bueno, no es tu culpa. Tú tratas de hacer como se hace, pues sigue. O sea, no podemos hacer nada. Sí, no, aquí ya me cambié de sitio y todo, pero no quiere Pero colaborar hoy. Bien. Bueno, listo. Entonces, pues ya hablamos de pues algo de qué preparación tenemos que tener, pues ya cuando hemos decidido que el paciente sí es candidato para manejo endovascular. Entonces ya hicimos el estudio clínico del paciente, definitivamente sí tiene un vasoespasmo, ya revisamos las imágenes, ya miramos, descartamos otras causas, miramos los mapas de perfusión, dijimos sí es candidato. Entonces ahorita, ¿qué tenemos que definir cuando hacemos la angiografía? Pues definir el calibre de base de los vasos para evitar pues hacer una la intervención y segundo, pues tenemos que mirar qué tipo de vaso está comprometido, si es un vaso proximal, si es un vaso distal, si es un compromiso muy generalizado y más de pequeño vaso o si es un compromiso de los grandes vasos como por ejemplo la carótida, la arteria basilar o la arteria cerebral media. Entonces también tenemos que identificar otros puntos que nos van a indicar pues qué tipo de terapia y si el paciente se le puede realizar o no. Entre estos pues es importante plásicos o fenestrados. Para estos vasos está contraindicada la terapia endovascular en la mayoría de los casos. Por último, pues entonces tenemos que evaluar pues, la distribución del vasoespasmo. Entonces, primero los medicamentos intraarteriales, entre esos hay muchísimos, aquí pues hay solamente unos pocos de los que tenemos pues o de los que se han estudiado, entre esos está la papaverina, el verapamilo, el nimodipino, nicardipino y otro pues adicional del que también voy a ¿listo? Entonces estos van a ser los medicamentos intraarteriales de los que vamos a hablar. Vamos a hablar de cada uno de ellos, de cuáles son pues indicaciones, cuáles son las ventajas y desventajas y algo pues de la evidencia en cuanto a su uso que tenemos hasta el momento. Entonces vamos a empezar con la papaverina. Este es un agente farmacológico que ha sido pues muy ampliamente estudiado y fue el para el vasoespasmo. Este va a ser un alcaloide del opio que va a alterar los niveles de monofosfatasa adenosina cíclica en el músculo liso. Bastante corta, aproximadamente 2 horas. En algunos estudios que fueron pues iniciales, encontraron que tenía una mejoría clínica de aproximadamente el 43% de los pacientes tratados. Sin embargo, como tiene una vida media corta, pues se requerían múltiples tratamientos y pues esto llevaba a que el riesgo de las complicaciones pues aumentara. En cuanto a los riesgos del medicamento, puede producir vasoconstricción de rebote, puede presentar sangrados intraparenquimatosos por alteración de la barrera hematoencefálica y en ocasiones no alcanza una vasodilatación significativa para producir pues una mejoría clínica. ¿Cómo se administra? Se administra en una concentración de 0.3% en una mezcla que debe ser con un pH ácido y se administran más o menos 300 miligramos en cada territorio
una infusión de 20 a 30. También pues es importante que tiene otros efectos adversos, por ejemplo, el aumento de la presión intracraneana, que puede pues, ser secundario al uso de este medicamento y que es un efecto que no es para nada deseado en estos pacientes. Otros efectos adversos asociados pueden ser la hipotensión arterial, pueden presentar un déficit neurológico transitorio, pueden presentar midriasis, hemiparesia o depresión respiratoria transitoria. Y pues estos adversos y el tiempo de vida media que es muy corto con un efecto transitorio pues en la vasodilatación que generan, la papaverina ha caído pues en desuso y rara vez se emplea pues actualmente en las instituciones. Sin embargo, entonces aquí tenemos pues un estudio hablando pues algo de lo que tenemos en la literatura, un estudio que fue publicado por Fitlick en el 99, aquí se estudiaron 15 pacientes que tenían vasoespasmo secundario hemorragia subaracnoidea y aquí se demostró que no había una correlación clínica de estos 15 pacientes se hicieron 23 procedimientos, de estos se obtuvo, una tratamientos, una mejoría clínica importante de los pacientes y en 17 pacientes se presentó una mejoría. Los pacientes tenían una reversión del vasoespasmo angiográfico, pues en realidad la mejoría clínica no se correlacionaba. Y se curó en desuso y pues ya casi que no se emplea. Entonces, a partir de que este medicamento, pues que fue el primero que se estudió, pues se veía que no tenía tan buenos resultados clínicos y que tenía pues altas tasas de complicación, el uso de otros medicamentos como los antagonistas de los canales de calcio surgió como una alternativa para el manejo de estos pacientes y entre ellos pues se utilizan varios, el verapamilo, el nimodipino, el nicartipino, entre otros. Entonces vamos a hablar primero del verapamilo, este es un bloqueador de los canales de calcio activados por voltaje y se va a encontrar en estos canales, pues se van a encontrar en las paredes del músculo liso y va a generar una vasodilatación cuando los bloquea. La vida media es mucho mayor que la de la papaverina, es de aproximadamente 7 horas. Sin embargo, pues sus efectos vasodilatadores aún pues son transitorios y pues pobremente sostenidos. Sin embargo, pues son mucho mejores los resultados que los que tenemos con la papaverina. Las dosis de infusión van a variar, últimamente se han estudiado dosis más altas y se ha visto que con dosis más altas se tienen mejorías o resultados clínicos más efectivos que con las dosis más bajas. ¿Cómo se administra? Se administran bolos de 1 a 2 miligramos en 2 minutos con una dosis máxima total de 10 miligramos para cada territorio vascular. Sin embargo, estudios en los que se han empleado dosis mucho más altas que las usuales que son los que vamos a ver a continuación. Taquicardia, a pesar de que no genera un aumento significativo de la presión intracraneana, en algunos estudios pues sí se ha visto la temperatura. Entonces, pues a pesar de que, como mencionamos, los efectos de vasodilatación son estos que vamos a mostrar, han demostrado pues buena efectividad y un efecto importante en el desenlace clínico de los pacientes. Entonces vamos a revisar este estudio que fue realizado por Keurpam y sus colaboradores. Este fue publicado en el 2008. Aquí lo que hicieron fue emplear dosis más altas de las usuales, emplearon más o menos una dosis de 41 miligramos por procedimiento. En la perfusión cerebral ni alteraciones hemodinámicas pues severas. Aquí lo que hicieron fue estudiar 10 pacientes, de estos 10 pacientes se hicieron 12 procedimientos, en estos 8 pacientes, como podemos ver acá, tuvieron una mejoría del déficit neurológico. Aquí vemos todos los pacientes que mejoraron, cuál era el déficit que presentaban, cuáles mejoraron, 8 de los 10, perdón. Por esta razón pues se vio que tenían pues un efecto significativo pues clínica de los pacientes, asociado que posterior pues a la infusión tenían unos cambios angiográficos bastante importantes, un delta de 4 o de 3 pues cuando se clasificaba pues el vasoespasmo como leve, moderado, severo. Entonces pues asociado a que angiográfica se también documentó una mejoría clínica.
En otro estudio que se hizo y que es un poco más reciente, que se publicó en el 2010 por Albanés y todos sus colaboradores, estudiaron 12 pacientes. En esto se emplearon no dosis altas, sino ultra altas de verapamilo. Las dosis eran más o menos entre 70 y 720 miligramos, tan altas como 720 miligramos por vaso, y aquí encontraron que 9 de estos 12 pacientes presentaban una mejoría clínica. Sin embargo, uno de estos pacientes requirió pues una detención del procedimiento porque tuvo una elevación de la PIC. Entonces aquí vemos 4 de estos casos que se incluyeron en este estudio, en todos ellos con mejoría angiográfica significativa, y pues todos el pre y el post la infusión del verapamilo, en todos los casos con una mejoría angiográfica pues significativa en el vaso pues que estaba con el vasoespasmo, y que esto se correlacionaba con una mejoría clínica. Entonces pues en estos estudios se demostró la efectividad del verapamilo y es uno de los medicamentos que todavía pues se emplea en la actualidad. Entonces vamos a hablar de otro medicamento, y este es uno de los medicamentos que más empleamos y pues de gran importancia para nosotros, por ejemplo, en nuestra institución. Este va a ser el nimodipino, es un agente dihidropiridínico que tiene pues un mecanismo de acción muy similar al del verapamilo y tiene una vida media aún mayor que el del verapamilo, la vida media es de hasta 9 horas, y en múltiples estudios se ha demostrado que aumenta los parámetros de perfusión cerebral hasta por 24 horas, a pesar de que la vida media es de 9, digamos que el efecto puede durar hasta 24 horas. Este medicamento entonces se va a administrar diluyendo 1 a 3 mililitros en solución salina. Vamos a obtener pues una concentración del 25% y se va a hacer una infusión lenta del medicamento de 10 a 30 minutos con una tasa de infusión de más o menos 0.1 miligramos por minuto. La principal complicación de este medicamento es la hipotensión. Se pueden presentar pues otro tipo de complicaciones, pueden presentar rash, bradicardia, pero no se han documentado pues cambios significativos pues hemodinámicos ni tampoco pues aumento significativo de la presión intracraneal, por lo que pues en general es un medicamento bastante seguro. De este medicamento tenemos estudios recientes y tenemos pues digamos con una causística más grande que los que vimos anteriormente. Por ejemplo, este es un estudio que se publicó en el 2004 por Biondi, donde se analizaron 24 pacientes que se trataron con nimodipina intraarterial. A los pacientes se les realizaron 30 procedimientos y, como vemos acá en estas tablas, se evidenció una mejoría angiográfica notable en el 43% de los casos, y 19 de estos 25, o sea el 76%, tuvieron una mejoría neurológica sustancial y estable en las primeras 24 horas después del procedimiento posterior pues a la infusión del medicamento, lo que pues nos indica que pues sí tiene digamos una evidencia tanto de mejoría angiográfica como de mejoría clínica en estos pacientes. Este estudio también es muy interesante porque no solamente se quedaron con que mejoraban el déficit neurológico, sino que estos pacientes se siguieron 3 a 6 meses después, y en el 72% de ellos se documentó que tenían puntajes clínicos favorables. Midieron el puntaje en la escala de Gauss, en la escala de ranking, y de estos el 72% tenían un puntaje favorable. En 5 de ellos pues se documentó que tenían una discapacidad severa, 2 de estos pacientes fallecieron. Sin embargo, pues estadísticamente significativo que tuvieron pues una mejoría clínica tanto a corto como a largo plazo. Por ejemplo, otro estudio que también nos muestra la evidencia que tenemos pues acerca del nimodipino fue publicado en el 2008 por aquí se incluyeron también 26 pacientes que tenían vasoespasmo refractario al manejo médico óptimo. Todos estos se llevaron a manejo tuvieron una respuesta pues bastante significativa en el diámetro del vaso pues en el que se hizo la infusión. Sin embargo, cuando se hacía la correlación clínica, a pesar de que no tenían pues una respuesta angiográfica tan significativa, muchos de estos pacientes mejoraron clínicamente. Entonces, esto pues fue lo que se documentó aquí pues como vemos en los desenlaces. 18 de estos pacientes no se incluyeron todos porque algunos de ellos no eran valorables clínicamente, entonces solamente para el análisis de la parte clínica se incluyeron solo 18. De estos, pues, varios tenían una condición neurológica mejor, y de
algunos tuvieron una mejoría neurológica inmediata, otros de ellos pues presentaron una mejoría neurológica a largo plazo, pues medido por la escala de ranking a 3 meses. Y otra cosa muy significativa en este estudio es que no solamente midieron el desenlace angiográfico y el desenlace clínico, sino que también miraron los parámetros, cómo cambiaban los parámetros de perfusión en estos pacientes. Y veían que posterior a la intervención, tanto el tiempo de tránsito medio como el tiempo pico, el volumen y el flujo, pues mejoraban positivamente y significativamente después de la infusión de esta terapia. Este, por ejemplo, es el caso de uno de estos pacientes que se incluyó en el estudio. Aquí veíamos pues cómo mejoró angiográficamente el vasoespasmo posterior a la infusión y cómo mejoraron los parámetros de perfusión posterior a la intervención. Y pues en la tomografía que se hizo de control sin evidencia de isquemia y mejoría clínica de este paciente. Entonces, este es otro estudio que nos apoya que el nimodipino pues sí tiene tanto repercusión angiográfica como repercusión en los que también es un antagonista de canales de calcio, es el nicardipino. Este también es un agente hidropiridínico que tiene una vida media aún más larga que la del nimodipino. Su vida media es casi de 16 horas y este tiene un efecto pues bastante selectivo en el músculo liso y pues usualmente se administra en una dilución con solución salina normal. Se alcanzan pues unas concentraciones para una infusión miligramos por mililitro para una dosis máxima de 2.5 a 20 miligramos por vaso pues tratado. Entre los efectos adversos del medicamento puede presentar hipotensión prolongada. Este tiene pues más efectos adversos que el nimodipino. Pueden generar edema pulmonar, disfunción renal y el mayor efecto adverso de este medicamento es el aumento de la presión intracraneana. Si lo que tenemos pues a la literatura de evidencia de este medicamento. Este es un estudio publicado en el 2004, aquí se incluyeron 18 pacientes y lo que se evidenció aquí es que con el uso del nicardipino intraarterial había una reversión sostenida del vasoespasmo más que con otros medicamentos. Aquí podemos ver que, por ejemplo, la velocidad media y la velocidad pico en el Doppler transcraneal disminuyen posterior a la infusión del medicamento y que se sostenía, este efecto se sostenía a lo largo de los días. Entonces, pues esto pues secundario a que la vida media del medicamento pues es realmente. Por otro lado, aquí tenemos otro estudio publicado en el 2007 por Tejada y sus colaboradores, total de 20 procedimientos con nicardipina intraarterial y en este estudio se emplearon dosis más altas de las que mencionábamos anteriormente. Estas pues fueron de 10 a 40 miligramos en cada paciente y esto mostró incluso mayor efectividad que lo que se había evidenciado pues en el estudio anterior. Y aquí lo que midieron fueron los puntajes en la escala de GOS y del Glasgow, que mejoraron en 10 de los 11 pacientes, o sea, casi que la totalidad de los pacientes pues -1, y también demostraron que tenían bajas tasas de complicación y un beneficio clínico que era sostenido en el tiempo, con un seguimiento que se les hizo a 2 meses, con un GOS que mejoró en 9 de los ellos. Aquí mejoraban angiográficamente pues los resultados clínicos que ya mencioné. Bueno, otro medicamento y el último del que vamos a hablar de la terapia pues, de infusión intraarterial para el manejo del más pero que en los últimos años, pues en las últimas décadas, se ha estudiado para el manejo del vasoespasmo. Este es un análogo del piperidin metilcarbonitrilo y su mecanismo de acción pues va a ser similar al de la papaverina, es un inhibidor no selectivo de la fosfodiesterasa y va a funcionar como un inotrópico y como un vasodilatador, tanto en el músculo liso vascular como en el músculo cardíaco, pero pues aquí nos interesan los efectos en el músculo liso. Este medicamento entonces se va a diluir en solución salina para alcanzar unas concentraciones de 25%, se va a infundir a una tasa de 1 mililitro por minuto hasta una dosis total entre 5 y 15 miligramos por vaso. Cuando se administra en altas dosis, las complicaciones pueden ser la hipotensión sistémica, aunque no tiene pues mayor impacto ni mayor alteración en la presión intracraneana, a diferencia de otros medicamentos. Este por lo general es un medicamento pues bastante seguro. ¿Qué tenemos pues en cuanto pues a evidencia en la literatura? Aquí pues voy a presentar unos estudios que fueron realizados por el mismo grupo de investigadores. Este fue publicado en el 2001, que analizaron 7 pacientes con vasoespasmo refractario que trataron con milrinone y aquí lo que miraron o pues lo que vieron
diámetro de la arteria pues que se estaba tratando, en este caso pues era de la arteria cerebral media, cuando pues se hacía la infusión con milrinone. Aquí vemos pues que casi que en todos los pacientes, bueno, en todos los pacientes una disminución, un aumento en el diámetro posterior a la infusión que se correlacionaba con los valores en el flujo cerebral posterior a su administración. Este fue pues el primer estudio que ellos publicaron. Ya para el 2004 publicaron, digamos, como la continuación de estos pacientes junto con otros, aquí incluyeron 12 pacientes y a diferencia del anterior que solo valoraron pues digamos los criterios angiográficos y los criterios en cuanto a la mejoría del flujo cerebral, aquí se basaron en la mejoría clínica. Y aquí demostraron que había mejoría clínica significativa en 11 de los 12 pacientes y que esa mejoría fue sostenida en su valoración a 30 días, que es lo que vemos aquí representado medido pues por la escala de Glasgow, que lo siguieron a un mes, y el puntaje en la escala pues de Gauss, cuando se siguieron pues digamos que se les hizo un seguimiento. Bueno, entonces aquí ya vimos toda la evidencia y todo lo que tenemos en cuanto a los medicamentos intraarteriales. Ahora nos vamos a la otra técnica, que son los balones transluminares de angioplastia. La primera descripción del uso de dilatación mecánica de vasos intracraneales fue descrita en 1984 por Subdorf. Este reportó los resultados clínicos que tuvo en pacientes con vasoespasmo que tenía de grandes vasos. Aquí pues vemos una angiografía pues de esa época que se hizo en un paciente que tenía una estenosis, un vasoespasmo, perdón, de la arteria basilar y pues de la circulación posterior, que se trató pues con este dispositivo, y aquí vemos pues el control, cómo tuvo pues una mejoría significativa en el diámetro del vaso. Entonces, estos balones para angioplastia se han desarrollado ampliamente desde esta publicación. Una limitación significativa, y es la inhabilidad para tratar el vasoespasmo de los vasos distales. ¿Cómo actúa pues esta terapia? La idea es que el mecanismo de acción es que estira las paredes de los vasos, lleva a cambios morfológicos y funcionales de las fibras del músculo liso de los vasos, y esto va a resultar en una alteración para su contractilidad, o sea, ya no se van a poder contraer y pues van a tener pues digamos un efecto sostenido. Y a nivel celular lo que va a pasar es que se va a fragmentar la matriz de colágeno, se van a aplanar estas células endoteliales, y esto va a resultar en una restauración permanente del diámetro de los vasos, y así es como funciona pues esta técnica. Entonces, la localización típica de los vasos que se pueden intervenir con angioplastia son vasos grandes, arterias vertebrales, la arteria basilar, arterias carótidas internas en su porción supraclinoidea, y el segmento de las arterias cerebrales medias hasta M1. El diámetro de base del vaso de los pacientes se puede considerar en vasos más pequeños, por ejemplo, se puede considerar en la comunicante posterior, en A1, en M2 y en P1, y en general, pues en todos los vasos que midan más de 2 milímetros. Sin embargo, pues hay algunos vasos en los que está contraindicado, por ejemplo, la pica, la AICA, en A2, M3 y P2, pues no se utiliza precisamente pues por el diámetro de estos vasos. Hay pues algunos riesgos asociados a esta terapia. De estos, los principales son la ruptura de los vasos, la disección arterial, que se pueden formar trombos y pseudoneurismas pues asociados a la terapia, y que pueden por las luminares de angioplastia. Aquí pues algunos de ellos pues en el orden en el que han venido pues apareciendo, todos pues tienen unas características muy similares, difieren pues en el diámetro del balón y el diámetro que alcanzan cuando se hace la dilatación. Sin embargo pues todos tienen el mismo mecanismo de acción, simplemente las diferentes opciones que se tienen de estos. ¿Qué hay en la literatura? Pues hay estudios pues bastante mucho más recientes. Este, por ejemplo, fue uno de los primeros que se publicó en el 98 por pacientes. De estos se hicieron 170 procedimientos, y de estos el 61% presentaron mejoría clínica neurológica y sostenida 72 horas posteriores al tratamiento. Entonces, pues también hay evidencia en cuanto al uso de este tipo pues de terapia. Bueno, ya habiendo hablado pues de la terapia intraarterial y de la terapia pues con angioplastia, ahora vamos a hablar de la terapia combinada. ¿Qué tenemos en cuanto a evidencia cuando se emplean juntas? Y pues esta pues digamos que es una técnica que se ha venido pues estudiando en los últimos años. De esto tenemos estudios más recientes
Y la terapia combinada ha mostrado pues mayor efectividad o un efecto, digamos, como más sólido que cuando se utilizan las terapias digamos, por separado. Entonces, por ejemplo, este estudio que tenemos del 2016, bastante reciente, aquí se compararon pacientes tratados con nimodipino, los pacientes tratados con angioplastia, los que vemos acá, nimodipino, angioplastia, y también pacientes que se trataban con terapia intraarterial y con... ¿no? 21 pacientes tratados con una combinación de las dos terapias y se evidenció que en los pacientes que se trataban con balón y con nimodipino, más del doble o sea, se presentaba un efecto de más del doble de dilatas centrales comparados con los que solamente tenían infusión de nimodipino. Sin embargo, pues en este estudio, a pesar de que se veía pues una mejoría mucho más significativa el espasmo angiográfico, cuando miraron los resultados clínicos que los evaluaron por el puntaje en la escala de Hunter-Hess, en el puntaje de Gauss y en el puntaje de WFNS, estadísticamente significativo no hubo una diferencia clínica en los dos grupos. Pero pues este es un estudio retrospectivo que ellos mismos dicen que tenían pues muchas limitaciones para la interpretación y que ellos pues consideraron que a pesar de que no se veía una diferencia, pues efectivamente ellos pues lo veían en su práctica clínica. Entonces pues se una diferencia angiográfica, simplemente pues no se pudo documentar una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a los resultados clínicos. Aquí publicado en el 2019 por Weiss y pues sus colaboradores. Aquí compararon los efectos de pacientes que se trataban con vasoespasmo refractario y los dividieron en tres grupos: los que trataban con angioplastia, los que trataban con nimodipino intraarterial y los que trataban con una combinación de las dos estrategias. Aquí Fueron 33 pacientes de estos 54 procedimientos en total y el beneficio pues principal que encontraron de la angioplastia era que tenía pues un efecto sin embargo, generalmente los pacientes que se trataron con esta técnica no presentaron, no lograron pues el tratamiento total de los vasos distales y requerían procedimientos adicionales, casi que en el doble, casi que en todos los pacientes. Los pacientes que se trataron con nimodipino presentaron una reversión más efectiva del en comparación a los que se trataron con angioplastia únicamente, y ya cuando se hacía la combinación de ambas técnicas se encontró un efecto aditivo de esa vasodilatación angiográfica y también se evidenció un aumento en las concentraciones de oxígeno cerebral posterior al tratamiento que se relacionaba con una mejoría en la perfusión cerebral y una mejoría clínica de los pacientes. Entonces este, por ejemplo, es un estudio que nos muestra que la terapia combinada era mucho más efectiva que utilizar una o la otra técnica por separado. Ya pues este que es un estudio bastante y que lo traigo porque vamos a ver pues una diferencia en cuanto pues al uso de terapia combinada versus de terapia intraarterial con verapamil. Este fue publicado en el 2010. Aquí se incluyeron muchos pacientes, fueron 189 pacientes con 346 procedimientos endovasculares en total. Algunos de ellos se llevaron a angioplastia con balón, otros a infusión con verapamilo y otros a una combinación de ambas estrategias. Aquí lo que hicieron fue evaluar el resultado clínico medido con la escala de Hunter-Hess y aquí lo que encontraron era que los pacientes que tenían una combinación de ambas terapias tenían una mejoría clínica en medida pues en estos parámetros que mencioné mucho más pues estadísticamente significativa, mucho más que la que se hacía pues cuando se hacía solamente terapia con angioplastia o solamente infusión con verapamil. Pero cuando hicieron pues el análisis por grupos encontraron que de estos pacientes los que mejor resultado clínico tenían eran los que inicialmente pues habían tenido un puntaje en estas escalas pues más favorable. Sin embargo, pues sí se evidenció pues estadísticamente que había pues una mejoría o pues un efecto mucho mejor en los pacientes que tenían terapia combinada. Bueno, finalmente ya pues para terminar en cuanto pues a la evidencia manejo endovascular de los pacientes con vasoespasmo. Este es un metaanálisis y revisión sistemática que se publicó en el 2017, donde mostraron finalmente la efectividad del uso de la terapia endovascular en pacientes con vasoespasmo comparados con el manejo médico óptimo. Acá se incluyeron 62 estudios y la conclusión final fue que fuera cual fuera la técnica que se utilizara para el manejo endovascular, se mejoraba el desenlace clínico comparados con los pacientes en los que no se empleaba esta terapia. Y
pues lo traigo como para conclusión final de lo que pues tenemos de todo lo que hemos revisado de la literatura. Ya pues para concluir voy a mostrar dos funcionales muy bonitos que tenemos, en los cuales se utilizó pues manejo endovascular en este caso y con infusión intraarterial de milrinone. Entonces aquí tenemos este primer caso. Esta es una paciente femenina de 50 años. Ella se presentó con un cuadro súbito de desorientación asociado a pérdida de la conciencia, ingresó extrainstitucionalmente con un Glasgow de 9 de 15 y la remitieron cuando nosotros lo valoramos en un Glasgow de 14 porque estaba desorientada, no tenía ningún otro déficit del examen físico. Se realizó este TAC de cráneo simple de ingreso. Aquí pues vemos una hemorragia subaracnoidea Fisher 4, tenía pues drenaje al sistema ventricular y que era de predominio en la cisura de Silvio del lado izquierdo, y también pues se encontraban las cisternas primesencefálicas de ese mismo lado. A esta paciente se le hizo una panangiografía, evidenciamos que tenía un aneurisma saccular, aquí lo vemos en la bifurcación de la arteria cerebral media al lado izquierdo. Esta se embolizó, aquí vemos ya cuando está embolizado con los coils, aquí pues cuando se estaba haciendo el procedimiento con los coils. Esta paciente pues había tenido una evolución clínica muy estable. Este fue el TAC que se hizo posterior al manejo endovascular. Aquí vemos pues el material de embolización, vemos que no pues tuvo ninguna complicación asociada al procedimiento. Sin embargo, esta paciente más o menos, eso fue en el día 6 de sangrado, presentó los vértebres transcraneales, sin embargo no estaban en rango de vasoespasmo, pero sí venía presentando un aumento de las velocidades en el Doppler comparados con los días previos, y adicionalmente empezó a presentar febrículas. Se descartó que tuviera pues un proceso infeccioso y esta paciente pues se continuó haciendo seguimiento clínico y seguimiento con el Doppler. Sin embargo, el día 9, esta paciente inicia con deterioro neurológico, hace una afasia motora, se lleva a toma de un TAC. Y aquí lo que vemos en estos mapas de perfusión era que tenía un aumento en el tiempo de tránsito medio, que también se veía un aumento en el tiempo de pico, pero que tenía un flujo y un volumen que estaban normales. Esto pues en el territorio de la arteria cerebral media del lado izquierdo. Entonces en esta paciente ya tenemos un vasoespasmo confirmado pues por técnicas de imagen, en este caso pues por la perfusión. Tenemos un patrón tipo 2 como lo vimos cuando vimos los mapas de perfusión, y tenemos que tiene pues una clínica de vasoespasmo. Entonces, ¿qué se hizo con esta paciente? Se inició manejo médico, se le puso presentó mejoría del déficit neurológico. Se discutió el caso pues con el servicio de endovascular de neurointervencionismo y se decidió llevar a una angiografía pues para mirar si había posibilidad de hacer una angioplastia. Esta fue la tomografía que se tomó cuando se hicieron los mapas de perfusión. Aquí la pongo pues para que miremos que se hizo pues como todo el protocolo, que no tenía pues ninguna otra causa de deterioro neurológico, no tenía hidrocefalia, no tenía signos de resangrado y no tenía áreas de isquemia. Y en el angiotac ya se veía que tenía pues algo de vasoespasmo en el territorio de la arteria cerebral media del lado izquierdo. Entonces, a esta paciente entonces le hicimos la angiografía. En la angiografía con evidencia izquierdo, que era pues moderado, pero también en la carótida interna de ese mismo lado. Entonces, lo que se hizo en este momento, como ya pues documentamos que tenía un déficit neurológico que se correlacionaba con los hallazgos angiográficos y que adicionalmente vimos en los mapas de perfusión que no tenía una isquemia farmacológica de la carótida interna izquierda y de la arteria cerebral media, con milrinone se infundieron pues 5 miligramos, y esta paciente tuvo una mejoría del déficit neurológico, no fue inmediata, pero sí fue en el transcurso de las siguientes 72 horas, con una mejoría completa de su afasia. Esta pues se le dio egreso al día 21 posteriores sangrado, y esta paciente pues se ha seguido en la consulta externa y la paciente en este momento está sin déficit. Esta es una tomografía que se hizo recientemente, desde febrero de este año. El material de embolización pues en adecuada, pues que lo vemos aquí, no tiene ningún área bastante positivo en una paciente que pues se le hizo el tratamiento digamos que a tiempo y que se siguió todo el protocolo para que fuera una buena candidata para manejo endovascular. Este último paciente, que es el segundo caso que quería comentar, un paciente de 41 años, este es un paciente masculino. Él venía con un cuadro de cefalea súbita que inició
previa a la valoración que nosotros hicimos en la institución. Inicialmente él consultó pues por fuera, allá pues lo encontraron con cifras tensionales elevadas, pensaron pues que se trataba pues de una cefalea por hipertensión, le dieron manejo antihipertensivo y lo mandan para la casa. Sin embargo, este paciente presenta pérdida súbita de la fuerza en el hemicuerpo izquierdo y por esa razón la esposa lo vuelve a llevar al servicio de urgencias y finalmente lo remiten a nuestra institución. Él ingresa más o menos a los 7 días del evento, recordemos que ya llevaba una semana pues del inicio de la cefalea, no tenía déficit neurológico y se realizó este TAC de cráneo simple que veía, pues aquí veíamos esta imagen, esta lesión hiperintensa en la cisura de Silvio del lado derecho a nivel proximal, que podría pues ser sugestión a la dilatación aneurismática de la carótida interna de ese lado, y alcanzamos a ver que tenía pues todavía algo de hemorragia subaracnoidea silviana de ese lado. Este paciente se llevó a angiografía. En angiografía documentamos que tenía un aneurisma del segmento comunicante posterior de la carótida interna derecho, con un cuello muy ancho, para tratarla pues con COIS, entonces se definió que tenía pues indicación para de flujo. En este paciente se inició antiagregación, se dejó en la UCI pues para vigilancia neurológica, esperando pues que cumpliera unos días con antiagregación dual para llevarlo pues a un segundo procedimiento pues endovascular. Sin embargo, este paciente del lado derecho. Se le hizo entonces una tomografía de cráneo simple, nuevamente como dijimos, para descartar otras causas de deterioro neurológico, no tenía hidrocefalia, no habían signos de resangrado, no tenía áreas de isquemia estable. Se definió llevar a una angiografía donde se hicieron 3 procedimientos. Entonces, ¿qué encontramos en la angiografía? Que tenía un vasoespasmo de la arteria carótida interna terminal. Y adicionalmente tenía una perfusión distal que estaba retardada, pues con signos sugestivos de que tuviera también vasoespasmo microvascular, pues leve. Entonces se hicieron 3 procedimientos, este paciente ya unos días de doble antiagregación dual, entonces se puso el stent diversor de flujo, que ya voy a mostrar aquí en este video que se ve muy bonito cuando se estaba poniendo el stent. Ese se desplegó desde el segmento terminal de la carótida interna hasta el segmento oftálmico. Se infundieron 5 miligramos de milrinone y adicionalmente se hizo una angioplastia con balón. Se avanzó una guía hasta la arteria cerebral media, hasta el segmento de M2 y se hizo una angioplastia mecánica, obteniendo pues una buena apertura del stent. Adicionalmente pues se obtuvo una buena apertura del vaso, una mejoría pues angiográfica significativa tanto de la carótida interna como de M1 proximal. Y pues finalmente este paciente pues egresó a la UCI, el paciente con mejoría de su hemiparesia en el postquirúrgico, pues después del procedimiento inmediatamente, y finalmente se dio egreso al día 15. El paciente nunca presentó infartos y pues mejoró pues clínicamente. Entonces otro caso pues también bastante positivo del manejo pues endovascular. Bueno, a modo de conclusión, ya para terminar, traigo este flujograma que me pareció muy interesante y que se puede aplicar pues en nuestro medio. Para definir pues el manejo endovascular y para que esta terapia sea efectiva en pacientes con vasoespasmo por hemorragia subaracnoidea es escoger bien el paciente al cual se le va a realizar el tratamiento y además de escogerlo bien, realizar el tratamiento a tiempo. Entonces en este flujograma que vemos pues básicamente que lo más importante en estos pacientes es la valoración neurológica. Si el paciente pues no tiene ningún déficit neurológico, seguimiento pues con el Doppler transcranial, que es lo que hacemos normalmente. Pero si el paciente sí lo tiene, pues debemos confirmar el vaso vascular. Después, ¿qué hacemos? Manejo médico óptimo. Empezamos pues, a generar hipertensión, a generar pues, algo de hipervolemia, mejorar pues, todos los parámetros hemodinámicos en este paciente y lo revaloramos en 1 hora. El paciente mejora, bueno, entonces pues seguimos con el manejo médico óptimo. Si no mejora, optimizamos nuevamente la terapia médica. Si no mejora pues a la hora después de valorarlo, pues ya consideramos el manejo
vascular, teniendo en cuenta pues cuáles son las indicaciones. Y esto pues quería pues dejarlo pues al final, que es como lo que nos podemos llevar a casa para aplicarlo pues en que es el tiempo. Por lo general, pues que no los incluí, pero hay unos estudios que han demostrado que los mejores efectos de la terapia endovascular en el vasospasmo se dan cuando se hace antes de pues en las primeras 2 horas después del déficit. Entonces la idea es estar concientizados que existen estas técnicas, que la literatura ha mostrado que son efectivas y que es importante pues conocer veamos. Listo. Bueno, Jimena, la charla magnífica, como todas tus charlas. Usted es una excelente expositora y las prepara muy bien. Pena que se vio opacada con este problema de internet, pero estoy seguro que esa charla la tenemos que repetir porque es estupenda y yo sé que eso tenemos que repetírselo a los radiólogos, a los neurólogos, a los neurocirujanos y bueno, habrá oportunidad también para adicionarle algunas cosas que quiero que nos comente Orlando con su experiencia y ahora pues también con el uso del Comaneci, que ya no es un balón, sino es como un stent que se abre, que tuve la fortuna de estar allá con él aprendiendo de eso y qué rico poderlo oír, Orlando. Bueno, perfecto, Jimena, felicitaciones por tu charla muy completa. ¿Qué fue? Primero, el último caso, solamente una cuestión, una crítica. El último caso que mostraste no es un aneurisma comunicante posterior. Es un aneurisma que se llama ampolla de un blister light, claro. Es un exacto, un aneurisma en ampolla de sangre. Si no le tienes miedo a la suegra, tiene miedo a ese aneurisma. Es un aneurisma en donde hay destrucción de la pared de la arteria, en donde el resangrado es más alto, en donde la mortalidad es más alta. Fue descrito por los japoneses la primera vez, relativamente. Es un aneurisma difícil de tratar. Todavía no hay una manera mejor de tratarla. Eventualmente le puedo dar una charla a ustedes de ese aneurisma, pero es un aneurisma que todos los residentes de neurocirugía tienen que entender lo que es y cómo se trata. Y ese aneurisma hay que tratarlo ya, porque eso sangra inmediato. O sea, hay que poder... Eso cambia, sangra, etcétera. Pero bueno, segundo, pero es solamente como un comentario. Lo bueno es que le fue bien, pero es un disecante y bueno escuchar la charla suya sobre esos aneurismas en ampolla de sangre, Orlando. Sí, pero bueno, para que sepan, para que estudien esta noche, aneurisma en ampolla de sangre, blood blister-like aneurysms. No se sabe cuál es el mejor tratamiento, no hay parece ser que lo mejor es poner 2 redireccionadores, pero esa persona, otra cosa que quiero enfatizar es una persona que llegue con hemorragia subaracnoidea. El resangrado ocurre las primeras 72 horas, el vasoespasmo empieza a las 72 horas, se hace máximo el día 7 y baja el día 14. Por eso a sus pacientes hay que mirar el vasoespasmo mata. Nosotros tenemos la filosofía que llega el paciente, hay que tratarlo, hay que cliparlo, hay que ponerle un codo, hay que tratarlo con códiles, perfecto. Pero no se olvide que el vasoespasmo, como lo dijo Jimena, mata o produce lesiones neurológicas. Entonces hay que ser obsesivo con primero la prevención, la detección temprana. Hay que manejar eso, el vasoespasmo, como una urgencia. Una persona que tenga un déficit neurológico súbito, lo que dijo Jimena, ¿resangró? No. ¿Tiene hidrocefalia aguda? No. ¿Tiene una infección con fiebre? No. Entonces es vasoespasmo. No se tiene uno ni que poner, después que si no hay Doppler por ahí, no hay que hacer un Doppler, hay que pasarlo al angio. Que hay que hacerle CT perfusion. Mira, ese paciente, ¿para qué se lo vas a hacer? Vas a cambiar tu modalidad para eso. Si tiene menos de 2 horas, imagínense que esta es una urgencia y hay que hacerlo lo más pronto posible.
Hay que ser prácticos. ¿Y qué es el mejor tratamiento que hasta ahora lo que hacemos nosotros aquí, que nos indica que es lo mejor? Lo que dice Jimena, una terapia combinada. La terapia intraarterial, hacemos nicardipina y milrinón, hacemos un cóctel. Mezclamos primero inyectamos nicardipina y luego después inyectamos milrinón y luego después rematamos, si se puede, con una angioplastia. La nicardipina y el milrinón pueden actuar proximal, pero más que todo actúan distal, en donde el balón ya no llega. Y los balones, hay muchos trucos. El balón pueden romper. Ya los balones que mostraste, el Ascent, eso no se utiliza. El Scepter se puede utilizar, pero se ve que hay mucha ruptura con el Scepter. Lo ideal es utilizar el Comaneci, que es un stent que se puede ampliar, que yo por ahí tengo unos casos, y entonces es difícil romper la arteria. Es lo último que hay para eso. Y si hay que utilizar un balón,